Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 3 versículo 12 en esta mañana. Génesis capítulo 3. ¿Me das volumen, Junior, por favor? Adentro y afuera, por favor. Génesis 3 versículo 12 al versículo 14. Amén. Vamos a leerlo. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, ¿y yo qué? ¿Qué dice que hizo? Comió, ¿verdad? El que sigue, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo, di conmigo, polvo comerás todos los días. ¿De qué? Aleluya. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de ella. Bendito Señor, creemos, Padre, en lo que tú harás y en lo que estás por hacer. Guarda nuestra vida, Señor, y llénanos de tu presencia. Que esta palabra, Señor, sea como una semilla sembrada en nuestro corazón y que pueda dar fruto en su tiempo. Padre bendito, todo lo que es ajeno sea quitado por el poder de la sangre del Cordero. Y ahora, Padre, te rogamos que tú te muevas con poder en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Antes de comenzar con la prédica, quiero que levanten la mano todos los que son papás. Quiero felicitarlos antes de... Ok, si tú eres papá, feliz día. ¿Y por qué no hacemos algo toda la iglesia? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al papá de papá que está en el cielo, a nuestro Dios eterno? Él es el Padre eterno, amén. Gracias. Ahora dile, si está un papá contigo, dile: al final te invito de comer. Gracias, Espíritu Santo. Muy bien, en esta mañana quiero hablar acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cuántos han escuchado todo lo que está pasando en Medio Oriente? La situación se está poniendo crítica, la situación se está poniendo estremecedora en aquel rumbo, en aquellos lugares. Y no me voy a centrar en eso, porque no quiero decir que es una señal de algo que va a suceder, no lo sé. Lo que sí es que la Biblia dice, ¿no?, que escucharás rumores de guerra. Entonces, son señales que están viniendo para este mundo. Pero hoy quiero centrarme en algo que Dios puso en mi corazón acerca de la maldad de este mundo y del pecado del hombre. Y puse como título, lo voy a separar en dos secciones. Hoy voy a hablar la primera y el domingo que entra voy a hablar la segunda. Esta primera es de serpiente a dragón. Di conmigo: de serpiente a dragón. Y quiero darte 7 llaves del engaño final. Voy a hablarte sobre 7 cosas que cómo va a engañar o cómo ha estado engañando Satanás en este tiempo al mundo entero. Cómo va a terminar todo. Y el siguiente domingo voy a estar hablando acerca de 7 niveles de cómo superar las acechanzas de Satanás para este tiempo. Entonces, antes de todo esto, quiero que tengamos en cuenta algo. Génesis capítulo 3, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 se había mostrado que era un lugar, se le nombraba el paraíso, ¿verdad? El Edén, ese lugar hermoso donde todo era bello. El hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre, y no había una barrera entre Dios y el hombre. Pero de repente sale a escena un engañador que es Satanás, y empieza a engañar a la mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta mujer? A Eva, ¿verdad?
Entonces engaña a la mujer, susurra a su oído, ella cae en ese mover, ella toma del fruto, ella lo come, ella cae en el pecado y todo empieza a surgir de ahí en adelante. En ese momento la desnudez es vista el uno al otro, se cubren porque tienen miedo, empiezan a mirar su desnudez, empieza el pecado a obrar, el Espíritu de Dios que se movía en ese lugar se va, ¿sí? Se pierde todo y entra lo que acabamos de leer en Génesis 3, de 12 al 14. Vamos a volver a leerlo. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Adán empieza a echarle la culpa a la esposa. Y yo comí, dice Adán. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dios le hace una pregunta a la mujer. Y dijo la mujer: ¿la serpiente qué? Vamos, di conmigo fuerte: ¿me qué? Dilo fuerte. Eso. Y dice: y comí. Entonces el primer punto que vemos en esta cita es que Satanás es bueno para engañar. ¿Cuántos dicen amén? Y por medio del engaño surgió el pecado. Por medio del engaño en su mente, ella come. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y es aquí donde me quiero centrar en esta mañana. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. ¿De qué? Muy bien. Quiero darte una introducción para que sepas de lo que voy a hablar. Desde el principio de los tiempos, en el huerto del Edén, la serpiente aparece como el símbolo del engaño y la astucia. En Génesis se nos presenta como un ser sutil que susurra mentiras al oído de Eva. Di conmigo: susurra. Distorsionando la verdad divina. Pero cuando llegamos al libro de Apocalipsis, esa misma figura ha crecido, ha aumentado y ahora es descrita como un gran dragón rojo que arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué sucedió entre Génesis y Apocalipsis? ¿Cómo una serpiente se convirtió en un dragón? Este mensaje no es solo un viaje a través de las escrituras, sino es una advertencia profética. El pecado que no se confronta crece. Di conmigo: el pecado que no se confronta crece. Y luego el engaño que se tolera se fortalece. El enemigo que se ignora será transformado. Hoy veremos cómo el adversario pasó de serpiente a dragón, pero más aún cómo la iglesia debe despertar, porque el mismo que susurró en el Edén hoy está rugiendo en este tiempo final. Prepárate, porque lo que comenzó como una conversación en el huerto terminará con una guerra en el cielo, y tú necesitarás estar preparado. ¿Cuántos dicen amén? Sí, saben, ya más o menos saben por dónde voy, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 12, versículo 9. Voy a leer este pasaje y voy a explicar. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo, y el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En primer lugar, tenemos que entender, querida iglesia, que el lugar donde habita Satanás, ¿en dónde es hoy en día? Él habita en la tierra, su casa está en la tierra. ¿Cuántos han leído la Biblia? A ver, ¿dónde habita Satanás? ¿Dónde está él? ¿Dónde se posiciona? No, en el centro de la tierra está el infierno. Pero ¿dónde habita él? La palabra de Dios nos enseña dónde es donde él habita. ¿Por qué dice Apocalipsis? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo. ¿Qué? Y dice que fue arrojado ¿a dónde? Entonces, ¿en dónde habita? Ok, voy a explicar.
¿Quién dice que en la tierra? Ok, ¿quién dice que en el cielo? En las regiones celestes. Ok, Satanás hoy en día habita en las regiones celestes. Él no está en la tierra, ni está en el infierno. Él no habita ahí, él se conduce así. Pero Apocalipsis nos está hablando de la era venidera. Nos está hablando de cómo Satanás va a ser arrojado a la tierra. Él es el príncipe de este mundo, ¿sí o no lo dice la palabra? Cuando dice que él es el príncipe de este mundo, él está mirando el globo terráqueo totalmente, y él está acechando a toda la humanidad. Ese es su trabajo. Entonces, en el último tiempo, a Satanás lo arrancan de ese lugar, porque hay una lucha, lo vamos a ver, hay una batalla en el cielo. Por medio de los hijos de Dios se levanta un clamor, y Satanás es arrojado a la tierra, y sus ángeles, dice, fueron arrojados con él. En ese momento Satanás comienza a habitar entre la humanidad. Este mover lo produjo el inicio, que fue el Génesis. Esto comenzó en el Génesis como un pecado que no fue confrontado, un pecado que se solapó, lo podemos decir así, porque ella empezó a echar la culpa a todo mundo. Pero el pecado empezó a surgir una y otra vez. Después de Adán y Eva vemos a Caín y Abel, y el pecado de ellos, el derramamiento de sangre injusta. Y después empezamos a ver todo el pecado que empezó a abundar en la tierra. Vemos la vida de Noé, porque Dios trae juicio al mundo por causa del ¿qué? Del pecado, ¿verdad? Ok, en la palabra de Dios acabamos de mirar en Génesis que Dios le da una sentencia a Satanás. La mujer le expresa todo a Dios, y Dios dice: ok, voy a marcar sentencia. Porque ¿cuántos saben que la paga del pecado tiene un cobro, o tiene una recompensa? Si tú pecas, viene una paga, ¿sí o no es verdad? La paga del pecado es ¿qué? Ok, la paga del pecado es muerte. Cuando ellos pecan, viene una muerte espiritual a la vida de Adán y de Eva. Viene una muerte de abundancia, porque ellos eran bendecidos en ese lugar totalmente. Y cuando llega el pecado, toda bendición en el huerto se termina. Ahora el Señor le dice al hombre: con tu sudor de tu frente vas a hacer que la tierra produzca. Y a la mujer le da sentencia y le dice: ahora tendrás dolores de parto, ¿sí o no es verdad? Entonces, en ese mover él marca sentencia, pero también le marca una sentencia a Satanás. Vamos a volver a leer del 14. Vamos a leer del 14 en adelante de Génesis 3. Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, es Génesis 3, 14. Génesis 3, 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. ¿De qué? ¿Qué es lo que ella va a comer? Ok, quiero que veamos algo, querida iglesia. ¿De qué fue hecho el hombre? Cuando fue en el Génesis, ¿qué tomó el Señor? ¿Qué hizo con sus manos? Y ese barro fue donde formó a Adán, ¿verdad? Dice la Biblia que ahora la serpiente comerá polvo. Eso quiere decir que ella va a nutrirse de toda la humanidad, desde el Génesis hasta que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Aquella serpiente que comenzó como una pequeña culebrita se va a nutrir durante muchos años. Pasaron muchos años desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, y la serpiente estuvo comiendo del pecado de la humanidad, y él empezó a crecer. Lo que comenzó como una serpiente terminará como un gran dragón. En Apocalipsis ya lo vemos como un gran dragón. Dice la serpiente antigua, el dragón. Está hablando del paralelismo que hay entre el inicio y cómo terminó Satanás reinando sobre la tierra, comiendo de todos los pecadores y moradores de la tierra. Amén. Entonces mira, vamos a leer. Pueblo con todos los días de tu vida. Seguimos en el 15. Quiero que quede claro esta parte. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Está hablando de un mover profético, ¿verdad? ¿Qué está representando esto? ¿Cuántos se acuerdan de este mover?
¿Qué le está diciendo el Señor a Satanás? Que va a venir alguien, llamado ¿quién? Y le va a aplastar. Ok, cuando Él le da la sentencia a Satanás, Él está diciendo: tú te vas a alimentar de toda la humanidad. Pero hoy te digo una cosa: va a venir una simiente de esta mujer. Va a nacer de esta mujer una simiente. De Eva va a venir una simiente llamado Jesucristo. Y tú vas a querer herirlo, pero Él te va a aplastar la cabeza. ¿Sabes algo? Jesucristo volverá y aplastará la cabeza de Satanás en el fin de los tiempos. Satanás se levantará y tomará al gran dragón y lo echará al lago de fuego y arderá juntamente con él. Pero a lo que voy es a esto: cómo está creciendo la maldad del mundo, cómo Satanás se ha estado nutriendo hasta el día de hoy. La perversidad y el pecado está abundando en el mundo entero a una velocidad extremada. La semana pasada, el sábado, hubo una marcha homosexual en Guadalajara, pequeña. Ayer creo que hubo otra. Y la que yo vi la semana pasada, y vi una en Monterrey, hermanos, es una cosa descarada, que ya los niños lo observan en las calles. Ya los niños lo pueden mirar con sus propios ojos, y están siendo los niños corrompidos. Toda esa maldad Satanás está alimentando. Ahora quiero hablarte de las 7 llaves, de cómo Él va a empezar a entrar, pero cómo la iglesia va a confrontar esos moveres. Amén. Génesis 3:1. Génesis 3, versículo 1. Quiero que veamos esto. Quiero hablarte de la primera llave, que es la serpiente. No es solo Satanás, es una estrategia también. Pero la serpiente era ¿qué? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira, la serpiente no es solo una figura de Satanás, sino una estrategia profética del reino de las tinieblas. Habla de la astucia en el lenguaje, la seducción con la media verdad, la infiltración sin violencia y un uso de lo atractivo. Voy a volver a repetir: ¿qué fue lo que utilizó Satanás en el Génesis? Astucia en el lenguaje. Fue muy sutil, ¿verdad? ¿Engañó a quién? No llegó y le dijo: tú greñuda. No, él fue sutil, él fue engañador. Él llegó con Eva y empezó a infiltrarse en su mente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fue astuta. ¿Sabes algo? Satanás hasta el día de hoy es astuto. ¿Por qué te estoy hablando eso? Porque quiero que reconozcamos que tenemos que cuidar nuestra vida de aquel gran dragón que ya está operando en el mundo. Aquella serpiente antigua infiltró engaño, y hoy en día el mundo entero está viviendo en engaño. Hay tanto engaño en la juventud, tanto engaño en las redes sociales, y lo sigue haciendo sutilmente. Entonces Satanás usa un lenguaje y es la astucia. Él es astuto. Él empieza a susurrar. Número 2, comenzó con una seducción con media verdad. Con que Dios te dijo, no pasa nada. Eso es lo que ella hizo. Empieza una seducción con media verdad. No sucede nada con que veas esto. Dios te perdona. Dios hoy en este tiempo te puede perdonar. Andas con otra mujer, no pasa nada, pues se lo merece tu esposa. Esa es una seducción. Ya Satanás infiltró en la mente, en el engaño, y empieza a mover una seducción con verdad media. Está hablándote con la palabra, pero te está diciendo el pecado es bonito. Amén. Y luego viene una infiltración sin violencia. Después de la infiltración sin violencia, Él no va a llegar y te va a atacar y te va a golpear. Él va a infiltrarse, y cuando menos pienses ya le abriste la puerta al enemigo y Él ya golpeó. Y la cuarta cosa que ella hizo fue un uso de lo atractivo. Era deseable para alcanzar sabiduría, dice Génesis 3:6. Ella va a hacer que lo que es opaco brille, pero cuando tú lo comas, lo brilloso va a morir y te va a matar. Amén. Lo que no disciernes como serpiente, más adelante te destruirá como dragón. ¿A qué voy con esto? Lo que no disciernes hoy en día, que tú dices: es que mentí, pero no pasa nada. Vi esto, pero Dios me perdona. Pasó aquello, pero Dios es bueno. Mira, todo lo que no se discierne como serpiente va a terminar en tu vida como un dragón. ¿Cuántos dicen amén? Número 2,
Voy a hablarlo rápido porque quiero centrarme en el 5 y en el 6 y en el 7. El nombre serpiente antigua no es un adjetivo, es un aviso. Di conmigo, la serpiente antigua es un aviso. Apocalipsis 12:9 habla y nos dice acerca de la serpiente antigua. Quiero que veas el significado de todo esto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Primero relata lo que es y luego relata lo que fue. Primero dice: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua. Está haciendo ese paralelismo de la serpiente que engañó a Eva, pero también el gran dragón que está habitando hoy entre nosotros, metiendo engaño a la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Su trabajo de Satanás, querido hermano, es engañar. Él va a engañar tu mente, él va a engañar tus emociones, él va a engañarte como él pueda. El punto de todo es el engaño en Satanás. Él va a comenzar a levantar un engaño. Y hoy quiero que tú veas cómo el mundo está engañado, cómo a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. El engaño está surgiendo muy apresuradamente. Quiero darte una amplitud de qué significa la palabra serpiente en el hebreo. En el hebreo, serpiente significa nahash, que también tiene como significado adivinación, susurro y encantamiento. También significa brillo de bronce. Satanás se manifestó como una luz falsa, como un ser grotesco. Jesús es la luz verdadera. Lo vemos en Juan 1:9. Satanás se disfraza como ángel de luz. Él siempre va a ser un imitador. Y el punto de todo es que me llama la atención como uno de los significados es susurro y encantamiento. Satanás no solo quiere hablarte, quiere hechizar tu oído. ¿Quién sabe qué es un hechizo? Vamos. ¿Qué es un hechizo? Cuando alguien hechiza a alguien, cuando estabas chiquito y veías las de princesas que hechizaban a alguien, ¿qué le pasaba a esa persona? Se quedaba como extasiada, ¿verdad? No había nada de sentido, estaba hechizado. O cuando jugaban encantados, ¿cuántos se acuerdan? ¿Qué es lo que pasaba cuando te tocaban y te decían encantado? ¿Qué pasaba? Te paralizabas, ¿verdad? Ok, Satanás en este mover o en este significado es paralizar a los hijos de Dios para encantarte, para hechizarte, ¿sí? Él quiere hechizar tu oído para que no oigas a Dios. Por eso Pablo en Gálatas 3:1, ponme Gálatas 3:1. Fíjate lo que dijo Gálatas, el apóstol Pablo, lo que le dijo a los de Gálatas. Es algo impresionante cómo Dios unifica todo este mover. Oh Gálatas insensatos, Pablo les está hablando. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Sabes algo? El trabajo de Satanás es fascinar. El fascinamiento, el endulzar tu oído, el hechizar tu oído es el trabajo de Satanás hoy en día. La serpiente no muerde, la serpiente hipnotiza. ¿Cuántos han visto eso en muchas películas de repente? Que la serpiente tiene ese poder que hipnotiza. Ok, en la vida espiritual Satanás tiene ese poder. Hipnotiza a los hijos de Dios creyéndolos hacer que están bien y que están obrando de una manera correcta, cuando la realidad es que está totalmente errado el hijo de Dios. No pasa nada, teniendo una doble vida. Dios me perdona, Dios es bueno. ¿Sabes algo? Satanás está alimentando de ti. Satanás está comiendo de ti. Su arma no es el veneno físico de la serpiente, sino el veneno verbal que él saca. Voy a hablar de la tercera llave. Voy a ir rápido porque les digo, quiero centrarme en el 6 y en el 7. El engaño entra cuando no guardas el huerto. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 2:15. Fíjate lo que dice Génesis 2:15. Dios demanda que tú guardes tu huerto. Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y ¿qué? Y lo guardase. ¿Cuántos de los de aquí guardan su huerto? La palabra de Dios en Cantares dice: despréndanse sus aromas y yo, mi amado, iré a mi huerto
y oleré los aromas de mi huerto. Nosotros somos ese huerto. Y Dios está demandándole al hombre: guarda, trabaja en tu huerto y guarda tu huerto. El primer mandamiento no fue predica, adora ni multiplica, fue guarda. Adán falló no cuando comió, sino cuando dejó entrar a la serpiente. Amén. El enemigo solo puede entrar cuando el creyente abandona su puesto de vigilancia. Llave número 4. El dragón es la forma final del engaño. Apocalipsis 12:3. Vamos ahí. Apocalipsis 12:3. Llave 4. El dragón es la forma final del engaño. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vamos a Daniel 7:7. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí las 4 bestias espantosas y terribles y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sombras aullaban con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Lo que vio Daniel y lo que se le fue revelado a Juan fue el mismo dragón. Y ahora podemos ver que en Apocalipsis está íntimamente ligado a la 4ª bestia de Daniel, que representa un sistema global sin rostro humano completamente, llamado el anticristo. El dragón es una religión falsa con apariencia de verdad. El dragón es un gobierno mundial controlado por el enemigo. El dragón es una economía bajo presión espiritual marcada por la bestia. Y el dragón es la persecución del remanente verdadero. ¿Sabes algo? La serpiente dejó de ser serpiente. Hoy está actuando como un dragón. Hoy tiene un poder más grande que en la antigüedad. Hoy se ha levantado Satanás con más fuerza. Y créeme, no estás exento de susurrarte el enemigo al oído. No estás exento de no caer en pecado. No estás exento de no caer en una verdad que no es la verdad. No estás exento de que no entres en el mover de Dios. No estás exento, porque Satanás va a hacer todo lo que tiene para poder derribar a los hijos de Dios. Lo que quiero decirte en esta mañana es que Satanás ha aumentado su engaño tremendo. Y hoy vengo a decirte que todo pecado que está dentro de ti lo tienes que observar, lo tienes que tomar y revelárselo a Dios y decirle: te confieso que he pecado. Porque sabes algo, si no, tú vas a ser partícipe de que ese gran dragón siga creciendo. Nosotros como hijos de Dios no podemos seguir alimentando a la serpiente con el pecado. Nosotros tenemos que paralizar al pecado en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros de repente reconocemos que estamos mal? ¿Sabes algo? No le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo, porque él se va a alimentar de ti. Cada vez que tú caes, cada vez que tú pecas, tú estás alimentando este mover. Estás alimentando una religión falsa. Estás alimentando un gobierno mundial controlado por el enemigo. Estás alimentando una economía bajo presión marcada por la bestia. Y estás siendo partícipe de una persecución del remanente que es la iglesia. Así que cada vez que quieras pecar, acuérdate: voy a alimentar a Satanás, y en el fin de la era él va a venir como dragón y no va a tener misericordia de nosotros. Él va a arrasar también con uno. Lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Y después viene el juicio de Dios y va a ser más duro. Así que, hermano, no es tiempo de jugar con el pecado. Es tiempo de decir al pecado no, porque hay algo que está creciendo y es un gran dragón. Y él va a tomar control total sobre la iglesia. Lo que entró en una conversación en el jardín terminó en un sistema en el mundo entero. Aquello que comenzó en el huerto como una conversación, hoy lo estamos viendo en un sistema en el mundo entero. Como Satanás necesitó de una mujer para ser engañada, para que ahora todo un mundo entero esté engañado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando esa mujer fue engañada, solamente era Eva. Después fue Adán. Después de Adán empezaron sus generaciones, y luego otras generaciones, y luego otras generaciones, y Satanás empezó a alimentarse. El dragón, la serpiente comenzó a aparecer cada vez más grande hasta que se convirtió en el gran dragón escarlata.
Así que sabes algo, iglesia, el pecado tenemos que renunciar al pecado. Llave 5. El dragón busca devorar lo que viene de Dios. Apocalipsis 12 del 4 al 5. Y el dragón estaba delante de la mujer para devorar a su hijo. Esta es una referencia bíblica profética de cómo Satanás se levanta para devorar al Hijo de Dios. El dragón no ataca el pasado, él siempre va a atacar el futuro. Él espera que nazca el hijo varón, la figura profética de Cristo y de su iglesia madura, para destruirlo en su infancia espiritual. El dragón ataca tus promesas cuando están en gestación espiritual, no cuando ya están maduras, sino cuando están naciendo. Escucha bien cómo Satanás actúa. Él nunca va a quitarte en lo que tú ya eres maduro. Él va a empezar a matar o a querer destruir lo que está en gestación en tu vida. Cuando tú dices quiero comenzar a ser mejor para Dios, esa gestación espiritual en la que tú quieres hacer que nazca en ti, Satanás va a querer venir y va a empezar a arrasar a todo. Él espera que nazca para poder destruirlo. Amén. La llave 6, aquí es donde nos vamos a centrar, en el 6 y en el 7. Del cielo es expulsado, pero en la tierra aún actúa. Apocalipsis 12 del 7 al 9. Aquí lo que les decía, para que sepan cómo Satanás está obrando hoy en día en este mundo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón, querido hermano, ya no tendría lugar en los cielos, pero tiene influencia en la mente de los que habitan en la tierra. Lo que perdió en el cielo lo quiere compensar gobernando corazones sin discernimiento. Mira, quiero que veamos algo. Ayúdame, Francisco, ven, pásate. Vente, Diego, tú también. Espero que con este ejemplo les quede claro lo que quiero transmitirles en esta mañana. Ponte acá de este lado, Francisco. Satanás, cuando comenzó en el inicio, vamos a representar el Génesis y vamos a representar el Apocalipsis. Cuando él comenzó en el inicio, él susurró a la vida de la mujer. La vida de la mujer fue engañada. Él empieza a tener nutrientes de parte del hombre. Él empieza a comer del pecado del hombre. Pasa el tiempo, ¿sí? Pasan los años, pasan las generaciones, y Satanás sigue alimentándose una y otra vez del hombre. Y llega un momento donde él es lanzado. Él está gobernando en los cielos, y de repente hay una lucha campal. Ya estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo, queridos hermanos, últimos tiempos. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo en Medio Oriente, porque algo se está levantando, algo se está desatando. Satanás está haciendo todo lo posible para seguir alimentándose del hombre, y en ese va a llegar un momento donde va a haber una guerra en el cielo. Todavía no llegamos al punto donde es lanzado. Está una guerra en el cielo. Ellos no vencen, vence el reino de Dios, y es arrojado Satanás ahora hacia la tierra. Y ¡pum! Llega Satanás a la tierra con sus demonios, y ahora dice: ok, ya me quitaron de mi lugar donde yo operaba. En ese lugar yo hacía las estrategias para derribar a los hijos de Dios y a todos los moradores de la tierra, y de ellos yo me nutría. Ahora Satanás tiene otro trabajo. Ok, ya estoy aquí, ahora voy a infiltrar a todos los que no tengan discernimiento en su mente de lo bueno y de lo malo. Voy a tomar su mente, voy a tomar su vida, porque lo que ellos me hicieron en el cielo, ahora yo me voy a levantar con más furor en la tierra. Y en ese mover llega Satanás a la tierra,
y él empieza a tomar a uno, a tomar a otro, a tomar a otro. Y dice la Biblia que aún con todo lo que se desató en la tierra, porque para ese tiempo ya vinieron algunos sellos derramados sobre la tierra, y aún así la gente endurecerá el corazón delante de Dios y no podrán alabar al que es verdadero. Pero el engaño en la tierra va a fructificar tan fuerte que van a ser cegados completamente muchos moradores de la tierra. Mira, lo que perdió en el cielo Satanás lo compensará gobernando corazones sin discernimiento. Por eso en Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra. Hermanos, tú y yo no sabemos si vamos a surgir o vamos a pasar por ese mover. Puede ser que sí, puede ser que no, porque no sabemos cuándo Dios nos llame a su presencia. Pero qué tal que estemos presentes en ese momento. ¿Sabes algo? La Biblia dice: ay de los moradores de la tierra. Cuídense, porque lo más probable que el pequeño pecado que tienes oculto ya se está convirtiendo en un dragón. Son dos cosas que te vengo a hablar en esta mañana. Tu pecado que comenzó con un susurro, no pasa nada. Hoy en día ya se convirtió en un dragón que está tomando el discernimiento de tu mente, y tu mente se ha corrompido. Y número dos, el mundo actual, todo lo que se mueve, gobiernos, naciones, reyes, presidentes, todo lo que hay en lo que es en lo alto de los gobiernos, ahora es infiltrado. Lo que comenzó como una serpiente, ahora están siendo engañados por un gran dragón. Amén. Por eso Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra. Los ayes en la Biblia, en Apocalipsis, están hablando de un gran sufrimiento. Algo terrorífico está por suceder, iglesia. Así que te invito a que tu pecado, dice la Biblia, que tienes que confesar tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Confiesa tu pecado, confiesa tu maldad y vas a ser perdonado. No dejes que el pequeño susurro haga que se convierta tu pecado en un gran dragón. Necesitamos pedir por las naciones y decir: Señor, perdona a las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que es necesario que veas cómo esto va en aumento. Por eso dice la Biblia que la maldad del mundo aumentará. El dragón se va a poner con furia. Aquel que susurraba ahora está rugiendo con poder, con autoridad sobre los gobiernos. Vean la guerra, hermanos. No es nada sencillo ver cómo bombardean y ver cómo los niños corren y se esconden debajo de la tierra para no ser perjudicados. Es algo tremendo. Nosotros estamos aquí en la iglesia y decimos: ah, sí, Israel está en guerra. Ya quisiera que estuviéramos en ese lugar, y créeme, estuviéramos en la iglesia orando al Señor. Mira, vi un video el día viernes, como niños estaban dentro de un buque, y todos los niños, más o menos de entre 2 años a los 8 años, todos adorando en hebreo, algo impresionante. Y uno de ellos estaba clamando: Maranata, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie que pueda detener al gran dragón más que el Señor Jesucristo. No va a haber nadie que pueda aplastar la cabeza más que el Señor Jesucristo. Hay un clamor que se está despertando en la iglesia de Jesucristo para derribar al gran dragón. Él va a ser vencido, hermanos. ¿Sabes por quién va a ser vencido Satanás? Va a ser vencido por Cristo, pero también tú lo vas a vencer. La Biblia habla que tú y yo lo venceremos. Tú y yo lo venceremos al gran dragón. Y en ese mover, en ese lugar de los judíos, hoy en día en Israel, hay un clamor debajo de la tierra que están clamando los niños y los adolescentes: ven Señor Jesús. Porque ellos saben que el remedio para que el gran dragón muera de tanta maldad solamente es Jesucristo. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, todo el pecado de tu vida tuvo que morir. No sabes qué dolor me da que haya gente indiferente a esto. No sabes qué dolor me da que haya gente que no le interese ni aún en sí mismo su vida cuando vive en pecado. Hijos de Dios que vienen a la iglesia en pecado totalmente en pecado. ¿Por qué razón? El hecho de que conozcas la verdad y no la hagas se constituye pecado, ¿sí o no es verdad? Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué?
Ok, desde ahí ya comienza la serpiente a susurrar, y tarde que temprano será un gran dragón en tu vida que va a destruir tu vida y te irás al infierno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No solamente es venir a la iglesia, es pagar el precio por Cristo Jesús. La nación de Israel hoy en día está pagando el precio, y hay gente debajo de la tierra clamando: ven Señor Jesucristo, trae redención, quita el pecado, quita la maldad, quita lo oprobio de Israel. Hermano, no creas que lo que le va a pasar a Israel no te va a afectar. Nos va a afectar. A lo mejor no hay misiles al lado de tu casa, no hay granadas, no hay soldados señalándote con un arma, pero lo que sí va a venir va a ser un descontrol en el gobierno, en las finanzas, en tantas cosas, que si tú y yo tenemos pecado en nuestra vida, el gran dragón va a reinar sobre de ti y va a venir temor. ¿Sabes por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que surgió en el hombre fue miedo. Di conmigo: miedo. Aquel que no esté preparado para enfrentar al gran dragón va a tener miedo. En el momento que Adán y Eva pecan, Adán estaba escondido y el Señor le dice: ¿dónde estás, Adán? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Sabes algo? Los que son hombres e hijos de Dios, que amamos a Cristo, no nos escondemos del rostro del amado. Le damos la cara y le decimos: ven Señor Jesucristo, te estamos esperando. Pero todos aquellos que viven en pecado se esconderán tarde que temprano. El libro de Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6 nos habla y nos dicta cómo los moradores de la tierra ahora le gritan a las peñas: peñas, caigan sobre nosotros, porque el rostro de aquel que viene es poderoso. Ahora ellos están pidiendo muerte, y dice la Biblia que en los últimos tiempos buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Sabes algo? Estás en tiempo para poder ponerte a cuentas con Dios y decir: sí, reconozco que estoy pecando, y reconozco que si ese pecado no lo derribo, se va a convertir en un gran dragón, y después yo seré parte de aquel gran dragón. Y te tengo una noticia: todos los que adoran a la bestia estarán en el lago de fuego ardiendo. No porque vengas a la iglesia, porque algún día vas a tener miedo, y eso es lo que en mi corazón hay peso. Algún día, si él no se preparó, va a tener miedo del fin de los tiempos. ¿Qué pasaría si en vez de Israel fuera México? Vamos siendo más específicos. ¿Qué pasaría si en vez de Israel fuera Tonalá? ¿Qué pasaría si de repente empieza algo en México? ¿Cómo actuaríamos? ¿Como hijos de Dios o temerosos? ¿Huyendo? ¿Haciendo de todo? Se presenta el anticristo. Ahora ya no puedes abrir la clínica, Francisco, y si la quieres abrir te tienes que marcar. El gran dragón operando, metiendo presión social. Tú ya no puedes comprar porque no te has marcado. Ahora el gran dragón metiendo presión para que él no compre y para que él sienta el espíritu de muerte y que vea a sus hijos no tener comida. ¿Sabes algo? La presión de Satanás, del gran dragón, va a hacer que muchos en el fin de la era doblen las manos y le digan al anticristo: ok. Porque no creas que va a ser sencillo. De verdad, quiero que pongas atención en esto, iglesia. El gran dragón está operando. Él se está levantando con furor contra la iglesia y contra el mundo. Viene un mover luciférico para toda la tierra, y después dice la palabra de Dios que vendrá una paz, que será una paz engañosa durante 3 años y medio, que no es verdad. La pregunta es: ¿estás preparado para ese día? La pregunta es: ¿estás preparado para combatir el gran dragón? ¿Estás preparado para combatir las acechanzas y las amenazas del anticristo hacia la tierra? Lo vamos a ver, querida iglesia. Lo que está escrito va a suceder. Lo que está escrito va a venir a la tierra. Y si no aplastamos a la serpiente, no podremos aplastar al gran dragón. En otras palabras, tengo que decirle no al pecado, no al susurro de Satanás, ponerme a la brecha, empezar a buscar a Dios y decirle a Dios: Maranata, vuelve pronto, solo tú eres el que nos va a redimir. Y eso te vuelve valiente. Por eso Pedro hacía tanta énfasis: bienaventurado el que espera la venida del Señor, bienaventurado el que ama la venida del Señor. Pedro era uno de los discípulos tan cercanos de Cristo que él solamente pudo reconocer que si él amaba su venida, todo iba a estar bien.
No va a ser sencillo, queridos hermanos. En serio, no va a ser sencillo. Esto que está pasando va a desatar algo en el mundo. Los grandes gobiernos, Reino Unido, Rusia, Corea, están empezando a tener ya los ojos sobre Israel. La Biblia dice que se levantará la osa mayor. Espérense a que se levante Putin y van a ver lo que va a suceder ahora sí. Empieza un conteo. De hecho, el reloj del Señor ya está en cero. Ahora ya estamos en el menos cero, menos 1, menos 2, porque ya estamos en una cuenta que ya no hay cuenta. Pero necesitamos llegar al punto donde derribemos al gran dragón. No podremos hacerlo si nuestra vida no la alineamos a Cristo Jesús. Llegará ese día, querido hermano, donde no vas a tener nada más que una opresión del gran dragón. Pero la Biblia nos enseña, ahorita lo vamos a leer, cómo la iglesia va a vencer al gran dragón. La influencia del anticristo sobre la tierra, nosotros, mira al que estás a tu lado, dile: tú la vas a vencer. Vamos, velo y dile: tú la vas a vencer. ¿Sabes algo? El otro día escuché algo muy tremendo. Un hombre que ya era de una edad mayor dijo: siempre han hablado de que va a venir el Señor Jesucristo. Dice: desde que yo era niño, ya tengo 80 años. ¿Sabes algo? Pedro hace más de 2000 años lo dijo, y él lo creía y vivía como si fuera el último día en su vida, creyendo que Jesucristo volvería el día de mañana o en ese mismo día. 80 años no son nada, porque no sabemos el día y la hora en el que el Hijo de Dios venga a la tierra. Y dice la palabra de Dios: y entonces hallaré fe en la tierra. Hallaré fe en la tierra. Vamos, hermano, hoy ponen una balanza. Estoy preparado para eso. Ahorita estamos cómodos. Tienes tu trabajo, en la cartera traes dinero. Tu dinero ahorita vale. Vas a la tienda, pagas 50 pesos y vale. Va a llegar un momento en el que el dinero no va a valer, porque la opresión del gran dragón va a empezar a efectuar en la tierra. Va a llegar un momento en que la iglesia ya no vamos a estar en este techo. A lo mejor no va a haber iglesia. Pero ¿sabes algo? La iglesia no es el edificio, somos nosotros. Tenemos que entender que lo que se está levantando en la tierra no es nada más y nada menos que el resultado del pecado del hombre. Que ahora el gran dragón está tomando autoridad y poder. Llave número 7. Gracias, muchachos. La única manera de vencer, te voy a dar 3 armas. La única manera de vencer este proceso de Satanás es con esto. Di conmigo: con la sangre del Cordero. Pásenlos de la alabanza. Quiero que veamos esto. Apocalipsis 12, versículo 11. Aquí nos habla de cómo vencieron. Y ellos, ponme el 10, ponme el 9, perdón, John, del 9 al 11. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nosotros, de nuestros hermanos, perdón, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí, querido hermano, cuando él es desterrado de su autoridad, Satanás, él es arrojado. Y en eso empieza a escuchar una voz: Juan, ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Empieza a haber un complot ya en el cielo para destruir al gran dragón, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Sabías que hay alguien que te acusa delante del trono de Dios? Hay alguien que diario va delante del trono y le dice a Dios: hey, Darío volvió a pecar, ya, mátalo, Darío no tiene perdón. Pero fíjate lo que pasó ahí. Ese acusador ya no está.
Ahora ya no hay nadie que te acuse delante de Dios. Versículo 11. Y fíjate, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Está hablando de nosotros. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 cosas. Espérame, Junior. 3 cosas. La sangre del Cordero. Di conmigo, eso es una posición legal. Vamos, di, eso es una posición legal. Vamos, quiero que entres conmigo en esto, porque créeme, esto te va a dar mucha herramienta para ese tiempo. Es una posición legal. Ahora, ¿qué es esto? Esto te da autoridad. No solamente te da perdón la sangre del Cordero, también te da autoridad. Te sitúa en el lugar de victoria y no en el lugar de condenación. Cuando Jesucristo derramó su sangre, Él te dio una posición legal. Te dio autoridad. Has vencido. En otras palabras, Jesucristo cuando vino y dio su vida por ti y por mí, Él estaba diciendo: si yo logré aplastarle la cabeza a Satanás, ustedes lo van a hacer en el fin de la era. Si yo logré vencer a la muerte, al infierno y al diablo, ustedes también lo pueden hacer. Y por medio de mi sangre, ustedes tienen perdón de pecados, lo cual nos hace falta bastante. ¿Por qué razón? Porque si yo no tenía perdón de pecados, el gran dragón o la serpiente antigua iba a crecer. Cuando yo tengo perdón de pecados, yo le quito alimento a Satanás. En ese momento ya es, ok, tú me tenías atado al pecado, tú me tenías agarrado del pecado. Pero en ese momento, cuando yo lo miré así, algo pasó. Viene Jesucristo y le dice a Satanás: ya el hombre no es tuyo, ya no comerás del hombre, porque ahora yo los redimo con mi sangre. Ahora ellos tienen perdón, Satanás. Ya no más volverás a alimentarte de la humanidad. Ahora ellos alimentarán del pan de vida, que es Cristo. Tú te alimentarás por la eternidad. Pero hoy te digo, ya no lo volverás a hacer con los que realmente me amen. Eso es lo que Jesucristo vino a traernos, esa posición legal. Yo tengo poder por medio de la sangre del Cordero, porque ya no le doy alimento a Satanás. Ahora me alimento del pan de vida eterna. Aquel Satanás que se nutría conmigo cuando yo pecaba, cuando yo me emborrachaba, cuando yo golpeaba, cuando yo me drogaba, cuando yo hacía, deshacía, robaba, cuando yo hacía todo eso, yo alimenté a Satanás. Pero en el momento que llega Cristo a tu vida, en ese momento le dice Satanás: se acabó el buffet, Satanás. Ahora soy comprado por sangre y tengo un precio, y es precio del Cordero de Dios. Por lo tanto, ya no te alimentaré más. Morirás en el día del juicio. Morirás en el día del juicio. Querida iglesia, no alimentes a Satanás, no alimentes al gran dragón. Mantente en santidad, porque hay alguien que ya pagó el precio por tu maldad y por tu pecado. Y ese pecado ya no está fecundando en tu ADN. Ahora tienes el ADN de Cristo dentro de tu vida, dentro de tu sangre. Tienes la mente de Cristo. Estás sentado en lugares celestiales. Por lo tanto, no puede haber temor, porque ya no hay pecado en ti. Ya no puede haber pecado en ti, porque Él ya pagó el precio por tu pecado. Por lo tanto, en este momento yo puedo decir: Señor Jesucristo, voy a destruir al gran dragón. Se ha levantado contra mis generaciones, pero mi generación, mi hija, lo va a vencer. La hija de mi hija o los hijos de mi hija lo van a vencer. Mis generaciones vencerán, porque no les pertenece al gran dragón, le pertenece a Cristo Jesús. Entonces la sangre del Cordero te da una posición legal, hermanos. Eso hace que el dragón tiemble, no que tú te escondas como Adán. El que vive en pecado se esconderá en el último día. El que vive en pecado se esconderá y dirá: híjole, ¿y ahora qué hago? No te va a quedar de otra más que confesar que eres cristiano, seguidor de Cristo, y te quiten la vida. O número 2, que te vuelvas partícipe y adorador de la bestia. Solamente hay de dos.
En el fin de la era solamente serán dos dioses que van a poder ser adorados: la bestia, el Dios de la tierra, o Jehová de los ejércitos, que está sentado en su trono. Tú decidirás. Depende de cómo esté tu vida íntegra con Dios, será la fuerza y la fortaleza que tendrás para enfrentar el gran día de la ira de Dios. Eso es lo que te hará ser un hijo de Dios. Número 2, la primer clave fue la sangre del cordero. La segunda, que nos dice en Apocalipsis 11 cómo vencieron, fue la palabra del testimonio. Di conmigo, esta es una posición verbal. Vamos, dilo, es una posición verbal. ¿Qué significa esto? La confesión de fe activa. La verdad hablada neutraliza el veneno del gran dragón. Voy a volver a repetir esto. Número 1, ¿cómo voy a vencer al gran dragón? La sangre del cordero me da una posición legal en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo tengo autoridad porque Cristo ya pagó precio por mí. Yo no le pertenezco a Él, yo no lo alimento, por lo tanto yo lo puedo derribar. Número 2, la palabra del testimonio es una posición verbal. ¿Qué significa esto? Una confesión activa, la verdad hablada, la palabra de Dios hablada. Por eso la necesidad y la urgencia de aprenderse la palabra de Dios. ¿Sabías que hoy en día tienes en esto la palabra de Dios, verdad? Y hoy en día tienes un libro que es la Biblia. Va a haber momentos que la Biblia va a ser una de las herramientas que va a quitar Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Salmo capítulo 2 dice: rompamos sus ligaduras y quitemos sus cuerdas. Está diciendo, vamos a romper lo que los liga a su Dios. ¿Qué es lo que te liga a Dios en este tiempo? La palabra de Dios. Vamos, cuando estás triste, cuando algo pasa en tu vida y lees la palabra, te conforta, te alimenta. Ok, Satanás es astuto, acuérdate, y él va a quitar las ligaduras. Él va a quitar las reuniones de los domingos. Él va a quitar la Biblia. Él va a quitar la aplicación de las Biblias para que ya no esté en tu celular. Va a llegar el momento que vas a anhelar un pedacito de la Biblia y no lo vas a tener en tu mano. Pero ¿sabes dónde va a estar la palabra? Es por eso que los hijos de Dios no solamente se alimentan en la casa, se alimentan toda la semana en el corazón y en el espíritu. Es por eso la necesidad de aprender y de memorizar la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Tú deberías de aprenderte un versículo diario, para que cuando venga ese mover, tú tengas la palabra del testimonio. Una posición verbal. El testimonio no es una historia. Escucha bien. El testimonio no es que no crees que te vas a parar y, hermanos, ¿qué creen? Hace 2 días puse los frijoles y no se me quemaron. No está hablando de ese testimonio. Está hablando de una espada declarada en la tierra. Apocalipsis 19:15. Vamos a ver cómo va a ser esto. Aquí es el Señor Jesucristo hablando su palabra. Es el testimonio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira, el Dios todopoderoso. De su boca sale una espada aguda. ¿Sabes algo? El día que tú y yo venzamos al gran dragón, saldrá de nuestra boca palabra de Dios. ¡Pum! Es como si el Señor Jesucristo tomara la Biblia y dijera: este es el testimonio. Yo les dije que iba a volver. Yo les dije que iba a reinar. Ahora el testimonio es un efecto activo en la tierra y verdadero. Y número 3, di conmigo: no amar. Vamos, dilo: no amar mi vida hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Esta es una posición total. Renunciar al sistema del dragón es renunciar a la comodidad, al temor y a la apariencia. El que no teme morir es invencible espiritualmente.
Voy a volver a repetir esto. El que no teme a morir es invencible espiritualmente, porque en vida tú lucharás, en muerte tú lucharás. En vida estás en victoria y en muerte vivirás en victoria. Filipenses 1:22. Vamos a leer esto. Y quiero terminar con una llave final. Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficios de la obra, no sé entonces qué escoger. Mira, es tiempo de decirle al Señor: te entrego mi vida total. Créeme, si tú no le entregas tu vida al Señor y rindes todo lo que eres y dejas que Cristo viva en ti, no vencerás al gran dragón. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos que tienen miedo a morir? Porque todavía Cristo no está en ellos al 100%. Tienes que morir tú para que Cristo pueda vivir en ti. Y si Cristo vive en ti, aunque estés muerto, vivirás. Si Cristo está en ti, aunque estés muerto, vivirás, iglesia. Pablo decía: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque él sabía la recompensa de morir a sí mismo. Estas tres cosas son las que Dios declaró para los que vencerán al gran dragón: la sangre del cordero, la palabra del testimonio, y número 3, el que no ames tu vida hasta la muerte, ama la vida de Dios hasta la muerte. Y con esto termino. Ponte de pie. Quiero que tengas en cuenta algo. La serpiente crece con el terreno que le das. Efesios 4:27. Les voy a dejar una tarea. Apréndanse este versículo, está bien largo. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos se lo quieren aprender el lunes? Ya tienes el primer versículo de tu semana. No te la puse tan difícil. Ni deis lugar a quién. Conforme tú le des lugar, Él va a crecer en ti. Y conforme le des lugar a Cristo, Él va a crecer en ti. Necesitas menguar para que Cristo crezca. Cuando tú mueres por Cristo, Cristo vive en ti. Y cuando tú le das lugar al diablo, el diablo crece en ti. Así que tú decides cómo quieres terminar el resto de tu vida. Cada mentira aceptada es un centímetro de territorio que el dragón gana. Cada mentira que tú dices, por muy pequeña que sea, es un centímetro de territorio que le das al dragón para que gane. Lucas 10:19. Fíjate lo que dice esto. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar, ¿qué? Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta palabra de Lucas no solamente es referido para cuando se te atraviese una serpiente y la aplastes. Lucas está hablando de algo profético. Y Jesucristo dijo: yo les doy potestad de hollar serpientes. Y luego habla algo más duro, y escorpiones. Y si no te queda claro con esto, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. Así que, querida iglesia, tú estás para aplastar a la serpiente y al gran dragón, no para alimentarla. ¿Cuántos dicen amén? Tú no fuiste creado para dialogar con serpientes. Tú fuiste creado para aplastarle la cabeza a la serpiente. Voy a volver a repetir esto. Tú no fuiste creado para dialogar con las serpientes, para escuchar el susurro del pecado. Tú fuiste creado para aplastar el pecado, para aplastar el dominio del pecado. El pecado no puede morar en tu vida.
relaciones con la serpiente. Tú fuiste creado para aullar a serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza que levante, nada te va a dañar. Fuiste armado con verdad para derribar fortalezas, no para tolerar las mentiras disfrazadas. La serpiente puede hablar, pero el dragón no puede reinar sobre los redimidos que han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra. Si tú tienes esas dos herramientas, Él no vencerá en tu vida, en tu generación, ni en tus hijos. Mantente expectante de que tus hijos no sean partícipes del gran dragón, que no alimenten a esa generación. Yo estoy creyendo que va a haber una generación que va a dejar débil al gran dragón. Yo estoy creyendo que va a haber una generación que le va a quitar el alimento al gran dragón y se va a consagrar al Rey de Reyes. Y cuando venga el tiempo del fin, mira, yo siempre he tenido esta visión hermosa en mi corazón. Es mía, no digo que Dios me la dio, es mía. Yo siempre he mirado a un grupo de ancianos detrás, representando una generación que pagó el precio por los que van al frente. Los ancianos doblando rodillas, pidiendo por una generación. Padre, levanta a mis nietos, levanta a mis bisnietos, levanta a los hijos de mis hijos, levanta a mis hijos. Una generación de ancianos creyendo que van a levantarse con autoridad. Y después puedo ver una generación de padres orando, intercediendo por sus hijos. Y después puedo ver una generación de jóvenes trayendo el reino a la tierra, los más fuertes, derribando fortalezas, quitándole el alimento al gran dragón, destruyendo fortalezas en la calle, haciendo señales, milagros, prodigios. Y luego veo una generación de niños adorando al Rey de Reyes. Ven, Señor Jesucristo, vuelve pronto. Imagínate, este estruendo de iglesia va a conmover el cielo. Y no importa que se levanten los ejércitos de Irak, de Corea, de Rusia, va a haber un ejército que no tiene armas materiales, pero va a tener un arma espiritual, que es la palabra de Dios. Y vamos a hacer que el cielo responda a la tierra, hermanos. Así que no te preocupes por lo que el gran dragón está haciendo, preocúpate por no alimentar al gran dragón, y vas a reinar y vas a vencer. La siguiente semana quiero hablarte acerca de los niveles que provoca el que nosotros como hijos de Dios dejemos de alimentar al gran dragón. Es algo poderoso. Así que mira, que esta plática no sea solamente un tiempo de distracción. Si solamente te has venido a distraer un poco para perder un poco de tu día, mejor no vengas, de nada sirve. Todos los que venimos aquí es porque queremos adorar al Rey y creemos algo en nuestro corazón. Nuestro Dios viene pronto y de Él nadie se va a burlar. Te podrás burlar de ti mismo, me podrás burlar de Darío, pero de Dios nadie se burla. Porque fíjate que cuando se burlaron los moradores de la tierra, el que está en los cielos, dice Salmo 2, se burló y dijo: vamos a contestar a mis amados, vamos por mi iglesia. Así que, queridos hermanos, si has venido y has escuchado esta palabra, llévatela en tu corazón, y a quien puedas dísela y dile: ¿sabes algo? Hay una maldad que está siendo alimentada por el pecado, pero hay una iglesia que está siendo alimentada por Cristo, y los que estamos con Cristo tenemos redención y venceremos. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Padre, gracias. Dile: Padre, quiero ser valiente para los últimos tiempos. Quiero guardar, Padre, el testimonio de tu palabra. Quiero posicionarme, Padre, en el precio que hizo tu Hijo. Y bendito Señor, también reconozco que a veces amo demasiado mi vida. A veces reconozco que amo demasiado mis anhelos.
tuyo. Y si yo no muero, tú no puedes resucitar en mí. Y ayúdame a no darle lugar al diablo. Espíritu Santo, gracias. Te adoramos en esta hora. Te exaltamos.